Me alegro que vuelvas a estar conmigo. Muchas gracias por ver los vídeos de mi canal. Bienvenido y bienvenida. En este vídeo quiero hablarte sobre tu futura jubilación. ¿Y por qué te digo esto? Porque los baby boomers empiezan ya a jubilarse y de hecho en Alemania se van a jubilar a partir de este año ya más de 14 millones de personas y según yo he escuchado en España también van a empezar 9 millones de personas a jubilarse de golpe y así el sistema de pensiones va a ser muy fuertemente golpeado porque de repente hay que pagar muchas más pensiones. Entonces esto nos puede crear un problema. ¿Qué problema puede tener? Si tú, como yo, eres más joven y no te vas a jubilar dentro de los próximos 10, 15 o 20 años, entonces aún estás a tiempo a prepararte tú mismo para tener una mejor jubilación, porque lo más probable es que debido a estos baby boomers que ahora se van a jubilar, en algún momento la pensión se va a reducir. Esto es lo que ocurre ya en Alemania. Y en Alemania tú recibes un papel donde te dicen ya cuánto vas a ganar de pensión al mes. Y en muchos casos esto es muy poco. Hablamos de 1.000 euros o 1.100 euros y eso es bruto. O sea que de ahí luego tienes que pagar seguridad social o incluso IRPF o algo así. Pero en España esto no es diferente. Lo único que en España no vas a poder saber qué cantidad vas a recibir ahora al mes. Pero como el futuro es incierto y no sabes cuánto te va a tocar de verdad de pensión en 20 años, porque no sabemos cómo los políticos van a gestionar este sistema de pensiones que ahora se ve tan fuertemente afectado, yo te recomiendo desde hoy, créate una cuenta en un broker de tu confianza. Yo, por ejemplo, en Trade Republic, ahora te digo más sobre Trade Republic porque lo conozco mucho y me gusta mucho, pero quiero que sepas también que existe, por ejemplo, My Investor, que está en Madrid, que es español, porque Trade Republic es alemán, o Scalable Capital, que también es alemán. Y también tenemos otros muchos brokers o opciones de invertir, como puede ser en Open Bank o en Self Bank, etc. Cada banco, neobanco o banco online, por así decir, tiene un apartado donde tú puedes invertir. Pero yo no te recomiendo hacer eso. Lo único, si quieres invertir en fondos indexados, entonces no lo puedes hacer en todos los brokers, porque eso tiene que ser entonces en My Investor o en Self Bank o Open Bank o Renta 4 o algo tipo así. Pero aunque tienes en los fondos indexados ventajas fiscales, por ejemplo, que puedes traspasarlos de un fondo a otro y no los tienes que vender y pagar impuestos. Esto es una gran ventaja, pero también, según yo lo conozco hasta ahora, es un tema más complicado y no quiero que te metes ahí porque es bastante complicado y hay menos información pública. Lo más fácil para empezar a invertir es invertir en ETFs y eso lo hago yo desde hace muchos años y sé muchísimo de eso y por eso yo te lo puedo recomendar. Y en ETFs puedes invertir también en muchos sitios, por ejemplo en Trade Republic o en Scalable Capital o en My Investor o lo que sea. Todos estos te ofrecen ETFs y si hasta ahora no has empezado a invertir, entonces primero tienes que informarte un poco sobre qué son ETFs y qué hacen y cómo funcionan. Tengo más vídeos en este canal ya donde te explico muchísimas cosas, pero yo te quiero animar de no dejarlo para más tarde, sino créate hoy una cuenta en un broker. Yo te recomiendo de hecho Trade Republic, aunque no soy afiliado y no gano nada con esta recomendación, pero es un broker muy fácil de usar, es de Alemania. ¿Y por qué te lo recomiendo? Porque si no quieres invertir, si aún no te sientes preparado para invertir, entonces simplemente con esta cuenta, si metes el dinero que tienes ahora en una cuenta de un banco en España donde probablemente no recibes nada, o sea que 0, algo por cien de interés, mete ese dinero que no necesitas simplemente en la cuenta de Trade Republic y actualmente te dan un 3% de interés
anual que recibes cada mes los intereses y así te puedes aprovechar del interés compuesto. Quiere decir que estos intereses que recibes cada mes pagados se añaden a tu capital y sobre estos intereses también recibes los intereses cada mes. Así que realmente tienes un 3,04% TAI. Si eso te es demasiado complicado aún también, lo puedo entender también, pero quiero que te quedes simplemente con el hecho de crearte una cuenta en Trade Republic y transferir tu dinero que no necesites a esa cuenta. Entonces ya, sin hacer más, vas a ganar ya un 3% de interés, mucho más dinero que en tu banco actual. Compáralo, infórmate cuando recibes ahora en tu banco, pero en mi banco, por ejemplo, yo sigo recibiendo menos de 1% de interés anual hasta ahora. Así que con esto ya ganas más. Pero lo que tienes que también tener en cuenta es que al final tu dinero pierde valor por la inflación. Esto lo habrás visto ya en los últimos años, que teníamos una inflación. ¿Y qué es la inflación? Pues los precios suben muchísimo. Si has ido a comprar al mercado, lo habrás notado. El pollo, el kilo del pollo que antes valía menos, ahora a lo mejor se ha duplicado o por lo menos ha subido un 20 o 30% de precio. Todas las cosas se han hecho más caros. Esto es la inflación. Y con el dinero que tú antes tenías, si ahora tienes lo mismo, puedes comprar menos. Y por eso tú tienes que aumentar el dinero, porque si no, puedes comprar menos con tu dinero que tienes. Y con un 3%, a lo largo del tiempo, es verdad que la inflación sí que se gira en torno a un 2,5, 2,7, algo así. O sea que con un 3% estarías cubierto, más o menos, pero no ganas apenas nada. Por eso hay que invertir. Pero si esto es un vídeo que te despierta el interés a invertir, entonces debes de informarte un poco más. Yo te puedo decir que con la inversión en un ETF al MSCI World puedes ganar al año entre un 10 y un 30%. Yo, por ejemplo, en el último medio año he ganado con mi inversión en un ETF al MSCI World un 10% de rentabilidad, y eso solamente en medio año. Pero si miro yo la rentabilidad de este ETF a un año, o sea que 365 días, entonces ha crecido un 25%. O sea, quiero que sepas que con este tipo de inversiones puede haber años que puedes ganar entre un 25 y un 30%, pero debes de saber también que puede haber años que pierdes un 20%. Pero en los últimos años ha habido más años donde has ganado que perdido, y al final, a largo plazo, ahí ya estamos hablando de 10, 15 o mejor 20 años, si los tienes, siempre vas ganando. Pero cuando más largo se hace el tiempo, entonces el retorno, la rentabilidad que obtienes, siempre se ajusta a más o menos un 6-7% anual. O sea, en la media habrás ganado un 7% cada año con tu inversión, no solamente un 3. Y también quiero que sepas que en Trade Republic el 3 no es fijo, sino esto va cambiando según la BCE mueve su interés, porque ya estábamos en un 4% y ahora paso por paso Trade Republic ha bajado los intereses al 3%. Y no quiero decir que lo vuelve a hacer, porque si la BCE baja también el interés, por ejemplo ahora al 2%, Trade Republic también bajará su interés al 2%. Esto no se puede prever, pero es probable que baja más el interés. Por eso es importante de invertir y cogerte así una rentabilidad mayor de estos 6 o 7% anual. Si ahora te he despertado el interés, entonces mira los vídeos en mi canal, porque tengo explicado ya todas las cosas sobre ETF y también te muestro en un vídeo los 2 ETFs en los que yo invierto cada mes con un plan de inversión en Trade Republic. Mírate toda la información y cuando te sientes bien, entonces empieza a invertir,
Pero no esperes a crearte una cuenta. Créate una cuenta hoy mismo porque yo, por ejemplo, me quería dar de alta en MyInvestor y me sale un error continuamente. No puedo. Ya estoy esperando 2 semanas a que me solucionen esta incidencia que tengo. Así que mejor empieza antes y si hay un error, entonces ya pasas ese tiempo y ya tendrás la cuenta más pronto o más tarde. Pero en Trade Republic, según yo sé, no hay problemas de darse de alta. Así que yo lo haría con Trade Republic porque también es súper sencilla de usar la app en el móvil y gestionar todo desde ahí. Pues bueno, esto ha sido todo para hoy. Si te ha parecido interesante, entonces deja un like debajo, suscríbete por favor a mi canal aquí en este botón y aquí te dejo una lista que te puedes ver todos los vídeos para empezar a invertir. Y si me quieres apoyar, dale aquí en este botón, compra algo en Amazon. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!